todos los derechos a sus respectivos autores y yo solo soy dueño del propio vídeo. El autor es capítulo 10. Recurrencia. El argonauta caído clasificado. M. Sangre / gore, descargo de responsabilidad. No soy dueño de Danmachi ni de nada creado por el autor Fujimori, todos los derechos son para él. Autores. Elier 01 y Vicero y Chalister. Resumen. La voluntad de un héroe es fuerte, pero inquebrantable, pero todas las cosas buenas deben llegar a su fin, incluso a costa de la voluntad egoica. Encarcelado y acusado de un crimen que no había cometido, Belle busca una salida a su situación para poder vivir sin miedo a ser perseguido por las personas a las que alguna vez admiró. 10. Recurrencia. Punto de vista normal igual Willy Manor, la oficina de Finn, una día antes de que los Xenos escaparan igual Raúl. Tú protegerás el sureste con tu grupo asignado, Anakiti tiene el noreste. Finn estaba gritando órdenes mientras se preparaban para el intento de escape de los monstruos. La actividad de los monstruos ha aumentado durante los últimos días según los exploradores. Llevan casi un mes escondidos. Ahora, ya sin Belle Cranel y la familia Estia, pensó Finn mientras Raúl y Anakiti salían para asumir sus puestos. Las otras ubicaciones de las entradas de Knossos que habían encontrado estaban custodiadas por Gareth, Bete, Tione y Tiona. Tendría que informar a Gareth una vez que regrese, si es que regresa a tiempo. Como precaución, también había una torre central en la que podían reagruparse en caso de que los monstruos desafiaran las expectativas y buscaran una entrada desconocida. Finn suspiró mientras cerraba los ojos. Había planeado la operación con bastante tiempo por ahora. Pensar en algo demasiado difícil y durante demasiado tiempo solo detendrá el progreso, lo había aprendido de la manera más difícil. Un golpe resonó en la puerta y Finn hizo una seña a la persona del otro lado para que entrara. La puerta se abrió para revelar a Gareth. Gareth, ¿has regresado de Kaguya Forbande? ¿Qué pasó para que tardaras casi 2 semanas y media en obtener la información? Preguntó Finn. Los cuerpos estaban casi irreconocibles. O carbonizados o aplastados casi hasta el punto de que nunca fueron identificados. Nos tomó un tiempo recuperarlo todo, así que ayudamos. Habría tomado mucho más tiempo si no fuera por nosotros. Explicó Gareth mientras Finn asimilaba la información. Muy bien, ¿cuáles fueron los resultados? Preguntó, notando que Riveria y Ash, que estaba en la sala junto a los altos ejecutivos, parecían especialmente interesadas en la información. Bueno, la torre se derrumbó hacia un lado, lo que indicó una explosión enfocada en una dirección. De los escombros y donde comenzó el daño. Quien lo hizo, vino desde el interior de Kaguya Forbande, no desde el exterior. Eso fue alarmante. La mayoría de los delincuentes dentro de Kaguya Forbande eran aquellos que solo tenían un estatus de nivel 2, que fue despojado. Había otros con un estatus más alto, siendo el más alto un nivel 5, pero eran raros. La prohibición de que cualquier dios ingresara a la prisión aseguró que nunca recuperaran su estatus. Entonces, ¿cómo lo hicieron? No deberían haber tenido un estatus, murmuró Finn, a lo que Gareth asintió antes de sacar un trozo de papel. Bueno, después de poco más de 2 semanas, logramos identificar todos los cadáveres que estaban carbonizados o aplastados bajo los escombros. Parece que solo los reclusos del bloque de celdas A estuvieron involucrados en un intento de fuga, pero todos menos 3 reclusos están contabilizados. El resto son cuerpos de guardias, dijo Gareth mientras releía la información. Finn hizo un sonido de mientras contemplaba la información. Si todos menos 3 reclusos fueron contabilizados entre los escombros, significa que uno de los 3 debe ser el culpable, pensó Finn antes de mirar a Gareth. ¿Quiénes eran los 3? Preguntó mientras Gareth miraba hacia abajo. El primero es un recluso llamado Aiden Mishibona. Declarado culpable de tráfico repetido de drogas, principalmente una droga conocida como Top Shade, pero también traficaba con otras sustancias. Dice que no tenía ningún estatus antes de ser enviado a Kaguya Forbande, mencionó Gareth. Primero mientras Finn copiaba toda la información necesaria. La segunda persona fue Poampion.
Declarado culpable de asesinato en serie en varios países, cada país contó más de 30 muertes en esos respectivos países, sumando un total de más de 100. Tampoco tenía estatus antes de llegar a Kauea. Forbande Finn frunció el ceño ante eso. Al menos ahora sabían que solo podía ser la última persona en la lista. El último. Gareth cerró los ojos y suspiró, dejando una larga pausa mientras Finn tuvo un muy mal presentimiento. Belle Cranel. Ese nombre provocó que ondas de choque fluyeran por la habitación. Ice se quedó completamente congelada, Riveria se puso rígida por la sorpresa y Finn cayó hacia atrás en su silla, cubriéndose la cara mientras gemía fuertemente. Sé que no tengo que mencionar los detalles, pero lo haré de todos modos. Fue declarado culpable de poner en peligro al público y asesinar a 17 aventureros sin piedad. Tenía un estatus de nivel 3 que se alcanzó en 5 meses antes de llegar a Kauea. Forbande, finalizó Gareth, dejando el periódico y suspirando profundamente. Bueno, todos saben quién es nuestro principal sospechoso, ¿verdad? Preguntó. Finn se descubrió las manos antes de asentir y mirar hacia el techo. ¿Cómo recuperó su estatus? Finn reflexionó sobre las posibilidades y, sin importar cómo lo pensara, no podía encontrar nada lógico. Lo único que se le ocurrió es que un dios estaba encarcelado dentro de la prisión, pero eso era ridículo. ¿Qué idiota encarcelaría a un dios en una prisión donde no se permiten dioses? A Finn le palpitaba el pulgar, pero rápidamente lo ignoró. Lo único que sabía es que tenían que encontrar al niño. Gareth. ¿Hubo testigos de lo que pasó después? Finn le preguntó a Gareth, quien negó con la cabeza. No, pero hubo un informe de que el niño visitó una aldea de Agris cerca del antiguo castillo de Shreme, donde luchó en el juego de guerra. Finn lo miró de reojo, indicándole que continuara. Aparentemente, se hizo cargo de un gusano de arena fuera de la ciudad, y según los informes, el gusano había sido sacado de contrabando del calabozo. La cabeza de Riveria se giró hacia Finn con sorpresa. ¿El niño derrotó a un gusano de arena del calabozo? Ese es un monstruo de nivel 4. Dijo mientras Finn suspiraba. ¿Sería razonable decir que Belle Cranel ahora es un nivel 4, correcto? Preguntó Finn, mirando a Riveria, quien asintió. Sí, si derrotó a un gusano de arena, significa que o aprendió alguna nueva magia elegante, o se volvió lo suficientemente fuerte como para luchar contra uno. Finn miró a Ash, notando que ella no decía nada. ¿Qué piensas, Ash? Dicha chica miró a Finn con ojos tristes. Él siempre ha superado mis expectativas. Estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, dijo simplemente con una voz que hirió a los otros 3 ejecutivos por la cantidad de tristeza que contenía. Está bien. Lamento preguntarte esto, Ash, pero debes prepararte para luchar contra él. Es un fugitivo y un criminal para el mundo, y nos llamarán para cazarlo después de que los monstruos sean manejados. Explicó mientras Ace asentía, el conflicto ahora claro en sus ojos. Lo intentaré, Finn, dijo antes de levantarse y salir de la habitación. Todos los ejecutivos miraron su forma en retirada con una mirada hosca. Solo esperaban que ella superara esto. Igual el lejano oriente, Finn Catanjo 1 igual una lanza atravesó el aire, antes de detenerse abruptamente, fue retirada y girada para encontrar una posición óptima para lanzarla nuevamente. Durante 2 meses, Belle había estado trabajando en sus habilidades con la lanza y la espada larga que le habían dado. Durante ese tiempo, había logrado adquirir suficiente técnica con la lanza como para sentirse bien con ella. Casi lo sentía como una extensión natural de su propio brazo después de entrenar con él durante estos meses. Belle sacó la lanza, antes de girarla en un movimiento perfecto, para golpear los pies de su oponente imaginario con la parte trasera de la lanza. Al segundo siguiente, Belle cortó con la lanza el cuerpo del oponente caído imaginario antes de finalmente relajarse. Ja, esa fue una buena sesión, murmuró Belle mientras colocaba eficientemente la lanza en su espalda con un movimiento hábil. Belle se rió entre dientes de lo similar que era el movimiento al de Braver. Le hubiera encantado probar sus habilidades contra Bache, pero desafortunadamente, ella había sido muy inflexible en no esforzarse, incluso si él podía ver que tenía ganas de pelear.
Su deseo de no arriesgar al niño superaba su deseo de luchar. Hablando de cambios, Belle también asintió con la cabeza, diciendo que se había vuelto más alto, su cabello era más largo y sus músculos estaban más definidos. Ahora tiene oficialmente 15 años, su cumpleaños pasó recientemente hace 2 semanas. Era raro, antes Bache era más alto que él, pero ahora era un poco más alto que ella, apenas se notaba, pero estaba ahí. Cuando notó que su cabello se hacía más largo, se volvió completamente insoportable. Constantemente se interponía en su camino y seguía golpeando sus ojos, haciéndolo cerrarlos, lo cual no era nada bueno. Al final, Belle decidió recoger el cabello en una cola de caballo en miniatura. Fue suficiente tiempo para hacer eso en este momento. Erebus incluso había comentado, diciendo que se parecía cada vez más a un conejo adulto en lugar de a un conejo bebé que de alguna manera había llegado incluso a la emperatriz. A estas alturas era casi como una broma interna. Belle sonrió antes de entrar. Sin embargo, hubo una cosa que lo irritó durante la última semana. Ya no se estaba volviendo más fuerte. Todas sus estadísticas habían llegado al máximo en 2 meses y no puede subir más. Era casi como una picazón invisible que no podía alcanzar o ni siquiera sabía cómo rascarse. Había sido necesario que Erebus señalara que estaba tan acostumbrado a volverse más fuerte constantemente gracias a Liaris Frece, pero ahora que de repente chocó contra una pared y no creció en absoluto, rompió la cadena a la que estaba tan acostumbrado. Era como si le quitaran el suministro a un adicto. Simplemente mucho más suave y controlado. Aparte de eso, durante los 2 meses, el país se había estabilizado un poco. Menos personas vivían en las calles y menos aún morían de hambre. Las enfermedades eran menos prominentes ya que Belle había luchado contra cualquier intento de alterar la salud del público en general. De todas las casas nobles, solo Sanjo 1, Gojo 1 y Tanjo 1 seguían en pie. El resto había sido puesto tras las rejas, y la emperatriz le había dado las gracias más veces de las que Belle podía soportar. Casi parecía como si el país se estuviera recuperando. El único problema son los quiotes negros que todavía estaban causando problemas. Era el último obstáculo que quedaba y sería el más difícil. Durante los meses, la inteligencia que tenían sobre los nobles y las organizaciones criminales había aumentado enormemente. Aparentemente, el supuesto nivel 4 era parte de The Black Quiotes y no era el nivel 4 en absoluto. Había estado ocultando su fuerza y era de nivel 5. Otro dato que habían encontrado era que el dios patrón que les entregaba la falna era Fujin, un dios del viento y contaba con la ayuda de su hermano, Raijin, un dios de los relámpagos, los truenos y las tormentas. Los dos juntos siempre han causado caos en el cielo, buscando de todos modos destruir cosas. Belle salió de sus pensamientos mientras entraba y Asuka lo llamó casi de inmediato. Belle. Hay una situación. Belle instantáneamente se puso alerta. ¿Qué es? Preguntó instantáneamente mientras Asuka le entregaba un papel a Belle. Lo agarró y lo leyó mientras abría los ojos. ¿Hablas en serio? ¿Me están llamando? Belle preguntó mientras Asuka asentía. Aparentemente quieren probar tu fuerza. Tú, contra su más fuerte. El miembro de primer nivel de The Black Quiotes Belle asintió mientras doblaba el papel y lo dejaba sobre el mostrador. Belle, no puedes. Está en el nivel 5, lo que significa que no puedes ganar, dijo Asuka antes de que Belle mirara hacia abajo, recordando cómo algunas personas pensaban lo mismo hace apenas 8 meses cuando se enfrentaba a Yaquintos. Lo he hecho antes. He derrotado a alguien de un nivel superior al mío, miró a Belle sorprendida. ¿Tienes? Belle asintió antes de contarle la esencia de lo que hizo. Diciéndole que derrotó a un nivel 3 como a un nivel 2. Tengo que hacer esto, Asuka. Es una oportunidad para terminar esto. Están poniendo a la persona que está bloqueando todos nuestros avances recientes, justo en mi camino. Esperan que lo más probable es que pueda eliminarme, pero ganaré. No dejes que eso suceda. Asuka miró hacia abajo por un segundo antes de asentir. Está bien, Belle, pero al menos pídele a mamá que rodee el área con sus soldados durante la pelea. No queremos que nadie escape, contempló Belle por un segundo antes de asentir.
No parece una mala idea. Lo haré, ahora necesito prepararme. Déjame agarrar los cuchillos y la espada larga. Quiero estar lo más preparada posible, dijo Belle mientras Asuka asentía. Rápidamente subió las escaleras y se preparó. La espada larga, asomando desde su hombro izquierdo y la lanza a su derecha, cuchillos de alta calidad estaban atados a sus costados, parcialmente cubiertos con una armadura metálica de color negro azabache, que era similar a la armadura Pionkichi, pero cubría un poco más de su pecho y también se extendía más abajo, hasta la mitad de sus abdominales. Una vez hecho esto, Belle salió corriendo de la finca y se dirigió directamente al Palacio Yume. Igual 2 horas después, Belle caminó por el bosque, dirigiéndose en una dirección singular mientras miraba el mapa, que estaba adherido a la parte posterior del desafío. Cuando lo miró bien, rápidamente se dio cuenta de que el lugar que habían elegido los quiotes negros era muy inaccesible. Casi como una trampa. Estaba ubicado entre un pequeño cañón poco fuera de la ciudad y a través del bosque. Belle se asomó a su derecha y vio a un par de guardias personales de la emperatriz que vestían armaduras de élite, pasando junto a él. Después de haberle transmitido la información a la emperatriz, ella, al igual que él, vio la oportunidad de dar un salto hacia el final de este conflicto. Ella y Amaterasu habían hecho un plan en una hora que parecía plausible, pero dependía en gran medida de que Belle mantuviera el nivel 5 el tiempo suficiente. Amaterasu realmente no había estado seguro del plan al principio, pero después de que Belle le aseguró que lo detendría todo el tiempo que pudiera para que pudieran ponerse en posición y preparar las trampas. Cuando el hombre desapareció de la vista de Belle, pero no de sus sentidos, comentó mentalmente sobre la armadura que llevaba. Era una armadura muy intimidante que cubría completamente el cuerpo con un diseño muy del lejano oriente con el rojo como color principal y un contorno dorado a su alrededor. Belle salió de esos pensamientos mientras miraba hacia arriba. Frente a él estaba donde comenzaba el cañón. Era un camino recto, con una entrada y una salida. Un grupo de guardias regulares junto con algunos de élite aseguraban la salida, mientras que otro grupo subía a la cima del cañón para ponerse detrás del enemigo. Belle caminó hacia uno de los guardias de élite que supuso que era su versión de un capitán. Después de todo, estaba gritando órdenes y forzando el orden dentro de los grupos. Disculpe, ¿eres tú el líder? El hombre de la armadura de élite miró a Belle antes de asentir. Sí, soy Riguntai Hiroto Suzuki. Tú debes ser Belle, ¿correcto? Belle asintió, adivinando que este Riguntai era el equivalente del lejano oriente para capitán. Sí, ¿hay algo que pueda hacer para ayudar? Belle preguntó mientras Hiroto sacudía la cabeza. Desafortunadamente no. Solo estamos esperando 15 minutos adicionales para que los demás lleguen al otro lado. Una vez hecho esto, el resto depende de usted. Belle asintió, mientras revisaba sus armas. Su lanza estaba en óptimas condiciones al igual que sus cuchillos y su espada larga. Tenía pociones para situaciones extremas y la armadura era lo suficientemente fuerte como para protegerlo un poco de los ataques de nivel 5, pero no aguantaría mucho. Aquí Hiroto le tendió un objeto que Belle no reconoció. Lo tomó y lo inspeccionó antes de inclinar la cabeza confundido. No sé qué hace esto. Belle dijo antes de mirar al capitán. Trágalo. Es un elemento que aumenta tu resistencia. Belle lo pensó por un segundo antes de encogerse de hombros y tragárselo. Su resistencia anormal había aumentado mucho recientemente debido a la magia venenosa de Bache. Ya estaba en aunque parece que ya no aumentará porque el veneno de Bache ya no es lo suficientemente fuerte como para afectarlo, así que si es veneno, debería estar bien. Una vez que lo tragó, Belle se dirigió hacia la entrada del cañón y esperó. Pasaron los minutos mientras su mente analizaba todas las posibles formas en que podría desarrollarse la batalla. Finalmente, recibió la señal de Hiroto para entrar, y así lo hizo. Caminó hacia adelante con calma, confiando en que sus sentidos mejorados detectarían cualquier movimiento anormal a su alrededor. El cañón era como era de esperar. Amplio pero compacto. Lo suficientemente amplio como para tener una batalla, pero no lo suficiente como para un asalto a gran escala.
Los ojos de Belle se giraron hacia su derecha, viendo a una persona parada allí, mirándolo con una sonrisa. «Está aquí», ese idiota escuchó decir al hombre, pensando que no podía oírlo. Un par de respuestas vinieron detrás de él, escondidas detrás de las rocas. Belle sabía que prácticamente ya estaba rodeado, pero ninguna de las personas que lo rodeaban actualmente estaba más allá del nivel 2. De hecho, la mayoría solo estaban en el nivel 1, lo que significa que su oponente estaba más abajo en el cañón. Siguió caminando antes de llegar a una especie de anillo que se abría dentro del cañón. Como si alguien hubiera excavado todo el lugar, pero de manera muy desigual. Un fenómeno natural que era raro de ver. En el centro de la abertura había un hombre que solo podía describirse con la palabra arrogante. Su sonrisa de confianza fue completamente condescendiente y dirigida a Belle. Llevaba una armadura relativamente ligera con una camiseta sin mangas debajo. Sus pantalones marrones cubrían todas sus piernas y sostenía una extravagante espada ondulada de color púrpura. Entonces, has aceptado. ¿Crees que puedes superarme, nivel A5? ¿Qué nivel eres? 3. Preguntó, lo que provocó que las cejas de Belle se arquearan. ¿En serio no lo sabía? Bueno, en realidad no había hecho nada para mostrar más fuerza que eso, así que era de esperarse. No tengo ninguna razón para responderte, dijo Belle mientras sacaba su lanza y la colocaba detrás de su espalda. Ah, ¿eres un hombre de acción? Puedo respaldar eso, pero primero. ¿Cómo te llamas? Me gusta recordar a mi presa. Belle sacudió la cabeza antes de decidir complacerlo. Belle, ¿tuyo? Era uno de los secretos mejor guardados de los Quiotes Negros. Nadie sabía el nombre del hombre. Ni siquiera tenía un alias y simplemente lo llamaban el as de los Quiotes Negros. Raylan. Ahora, Belle. Terminemos esto, dijo con una sonrisa de mierda mientras los aplausos sonaban porque parecía que la mayoría de los Quiotes Negros estaban presentes. Belle miró a su alrededor por un segundo antes de mirar a dos personas que eran casi infames. Los dos líderes de los Quiotes Negros. Belle sonrió ante eso antes de volver a mirar al hombre, antes de que sus ojos se abrieran mientras inclinaba la cabeza hacia un lado y llevaba el eje del espermatozoide frente a su cuello solo para que el ruido de las cuchillas chocando entrara en sus oídos. Raylan lo había atacado mientras miraba a los líderes, casi provocando la muerte de Belle. Se reprendió a sí mismo por su falta de atención antes de torcer la lanza de una manera que obligó a que la espada de Raylan fuera empujada al suelo antes de girarla y golpearlo en la cara con la parte trasera. TSK, eres más rápido de lo que pensaba. Supongo que debo tomarte en serio, murmuró antes de acelerar sus movimientos y lanzar un ataque contra Belle. La lanza siguió desviando la mayoría de los golpes, y los que falló fueron esquivados por Belle por poco. Belle tenía el poder suficiente para igualar un nivel medio 5 con facilidad, pero estaba claro que Raylan no era un nivel medio 5. Debe haber sido un nivel 5 durante mucho tiempo, lo que lo llevó a alcanzar el límite de su estado. Belle intentó hacer espacio entre él y su oponente mientras golpeaba el suelo, enviando una mezcla de arena y tierra a su alrededor en un intento de bloquear temporalmente la visión. Aprovechó la oportunidad para saltar hacia atrás y cambiar a una posición de empuje. Al segundo siguiente, un cuchillo voló a través de la nube de polvo formada por la arena y la tierra, tocando la mejilla de Belle mientras le extraían sangre. Raylan saltó hacia adelante antes de girar hábilmente su espada y golpear a Belle en diferentes ángulos, haciendo casi imposible esquivar y bloquear cada uno de ellos. Siguió buscando una apertura mientras Belle seguía bloqueando sus ataques antes de que Belle se deslizara bajo su espada, pusiera la lanza en su espalda y sacara un cuchillo que adornaba su cadera mientras evitaba por poco el ataque inesperado. Una lanza no sirve en una batalla donde el enemigo está tan cerca. Mejor usa mis cuchillos y mi espada larga, pensó Belle antes de sacar un cuchillo y su espada larga, fácilmente capaz de sostener la espada en una mano. Belle corrió hacia adelante y comenzó a chocar espadas con Raylan, dejando que su espada se deslizara hacia un lado mientras usaba su cuchillo para un segundo ataque, que era imbloqueable debido a la situación de su espada.
A la mayoría le parecería que Bell había tomado la delantera en la batalla, lo que confundió a muchos de los espectadores, pero de hecho, apenas pudo aguantar. La mayoría de sus habilidades con lanza y espada larga fueron autodidactas, lo que significa que los movimientos eran en su mayoría desconocidos para su oponente. Pero Bell estaba cada vez más claro que Raylan estaba dominando su técnica. Bell partió con un nuevo objetivo en mente mientras guardaba su cuchillo y sacaba su lanza, y bloqueaba el siguiente corte hacia abajo de Raylan con una guardia en X, antes de torcer la forma de X en la dirección opuesta y empujar hacia abajo con todas sus fuerzas, obligando a la espada y la lanza a hundirse profundamente en el suelo. En ese momento, Bell fue golpeado con una patada de gancho giratorio, que lo envió volando hacia atrás, golpeando una roca, partiéndola por la mitad mientras rodaba por el suelo. Raylan agarró la empuñadura de su espada y tiró, solo para encontrarse con una resistencia inesperada. Cuando miró hacia abajo, se dio cuenta de lo que había sucedido. Bell había atrapado su espada ondulada entre la formación en forma de X en la que estaban su lanza y su espada larga. No podía sacarla a menos que también sacara una de sus armas. Estaba a punto de sacar la lanza, pero antes de que pudiera, Bell ya se había puesto de pie y empujó hacia Raylan, quien ahora sacó una daga de repuesto. Sus ataques se encontraron con un doble asalto cuando Bell usó las dos únicas armas que le quedaban y con las que es más hábil, sus cuchillos. Bell siguió empujando, sintiendo que el hombre frente a él estaba en sus últimas piernas. Estaba siendo dominado de repente. Bell se sintió confundido, su oponente de repente recibió un aumento de fuerza. Sus ataques enviaron vibraciones de dolor a través de sus brazos mientras los bloqueaba e incluso chirriaban sus armas. Dio un salto hacia atrás y miró sus cuchillos. Las armas de repente habían empeorado mucho por el uso. No me digas, los pensamientos de Bell comenzaron al darse cuenta de lo que estaba pasando. Había oído hablar de una habilidad similar de muchos aventureros. Algo que era bastante común, pero que podría cambiar las reglas del juego durante el combate. Una habilidad finalizó. Una habilidad es definitivamente lo que está pasando aquí. Bell intencionalmente no había usado ninguno de los suyos porque quiere desafiarse a sí mismo tanto como sea posible. Solo si siente que no tiene otra opción usará Argonauta o Scourge. La habilidad que tiene probablemente aumenta su fuerza, pero ¿en qué situación? ¿Cuándo se activó? Piensa Bell, piensa. Bell se estaba reprendiendo a sí mismo ante su cerebro inútil por un segundo antes de que lo golpeara. Lo estaban poniendo en una situación desfavorable. Quizás aumenta su poder de ataque cuando está perdiendo. Bell concluyó más en un tono interrogativo en su cabeza que convencido. Bell miró desesperadamente a su alrededor mientras buscaba algo que hacer mientras su oponente comenzaba a correr hacia Bell. Algo. Tengo que hacer algo, pensó mientras fijaba sus ojos en algo detrás de él. Eso es todo. Pensó Bell mientras saltaba sobre sus manos y pataleaba, tal como lo hizo con Iaquintos, sus pies casi haciendo contacto mientras su oponente intentaba arreglar su postura. En lugar de intentar terminarlo, saltó hacia atrás y corrió hacia las armas encerradas en el suelo antes de levantarlas rápidamente antes de colocar la punta de su lanza debajo de la hoja púrpura, moviéndola con todas sus fuerzas, enviándola a volar sobre el cañón antes. Aterrizando en los niveles superiores del área. Al segundo siguiente, Bell se agachó antes de atacar a su oponente con solo su lanza en la mano, habiendo ya envainado su espada larga. Empujó su lanza más hacia arriba, disminuyendo su alcance, pero efectivamente mejorándola para el combate cuerpo a cuerpo. Bell giró su lanza, fingiendo que iba a atacar, pero en cambio cambió de dirección y golpeó la arena, enviándola a la cara de Raylan. Estaba a punto de clavarle la lanza en el costado, cuando sus ojos se abrieron como platos. Había atrapado la punta de la lanza con su mano, claramente sangrando ahora, antes de arrebatársela de la mano a Bell. Bell, todavía tomado por sorpresa, fue empujado con el dorso de la lanza en su abdomen, haciéndolo vomitar desde el estómago mientras caía al suelo. Bell estaba a punto de levantarse, pero antes de que pudiera reaccionar o hacer algo, un puño voló directo a su cara y lo envió al suelo.
Realmente tengo que usar eso. Soy realmente tan débil e inútil con las armas, que ni siquiera puedo ganar sin habilidades. Belle pensó con amargura, a punto de activar el flagelo. El aura comenzó a salir de él, haciendo que los ojos de su oponente se abrieran como platos. Raillain se apresuró, giró la lanza antes de empujarla hacia la cabeza de Belle. Aunque el suelo tembló, enviando las lanzas hacia un lado y hacia el suelo, adornando la mejilla de Belle, haciendo una segunda marca, justo debajo de la primera. El aura desapareció cuando Belle miró confundido por un segundo, antes de sonreír. Resistí lo suficiente, pensó mientras miraba a los guardias, que entraban corriendo con escudos como control de multitudes. Los estaban abrumando. Pequeño, escuchó a Raillain hervir de veneno mientras se giraba hacia Belle, apuntándole con su cuchillo antes de que algo golpeara su hombro, haciéndolo estremecerse y soltar la lanza de Belle. Belle se dio la vuelta y vio al capitán, Hiroto sosteniendo una especie de arco de gran tamaño, claramente acababa de disparar. Belle se obligó a ponerse de pie mientras miraba hacia Raillain, quien ahora apestaba a ira y frustración. No solo fuiste mucho más difícil de vencer de lo que pensaba, incluso hiciste esto, lo juro, se detuvo mientras hacía un sonido de TSK. Belle sintió el aumento de presencia detrás de él. Claramente eran los guardias, y Raillain sabía que no podía eliminar a los guardias y luchar contra Belle al mismo tiempo. David. Badal. Gritó y segundos después, pequeñas bolas negras cayeron al suelo y explotaron en un mar de humo. Belle tosió mientras miraba a su alrededor, antes de levantar la mano y apuntar al suelo donde había estado Raillain. Fuego. Gritó cuando el rayo y el fuego volaron hacia abajo y explotaron al impactar contra el suelo, haciendo volar el humo. Belle miró a su alrededor, antes de notar a Raillain, que ya estaba sobre el cañón, sosteniendo a una persona antes de dejarla en el suelo. Los ojos de Belle se abrieron ante la máscara que llevaba la persona. No me digas, su dios patrón, Fujin. Belle pensó que ni siquiera había notado la presencia de los dioses dentro del cañón. Detrás de esos dos había un pequeño grupo de quiotes negros, probablemente de los niveles más altos, mirando la escena. Después de un segundo, el grupo se alejó mientras Belle se maldecía internamente de la manera menos colorida posible. Salió de sus pensamientos de autodesprecio cuando sintió una mano en su hombro. Miró a su alrededor, antes de ver al capitán, sonriéndole a Belle antes de señalar el área. Belle lo hizo y vio que, aparte de ese grupo, todos los demás fueron arrestados, incluidos los dos líderes de toda la organización. No pienses menos en tus acciones porque un pequeño grupo se escapó, incluso si el más peligroso estaba con ellos, dijo Iriot, y estaba claramente a punto de continuar cuando Belle notó que la propia emperatriz caminaba hacia el cañón con dos de sus miembros personales. Guardias a su lado. Belle caminó hacia ella antes de inclinarse levemente, dándole un su majestad antes de que ella le dijera que actuara con indiferencia. Belle, no tengo idea de cómo yo o la gente podríamos agradecerte. Los dos líderes miró a los dos en cuestión han sido capturados, entre lo que puedo reunir está la mayoría de los lobos negros. Gracias a ti, el país al que juré servir, proteger y construir finalmente se está recuperando después de casi 100 años, afirmó con una sonrisa. No es necesario que me lo agradezca, majestad. Simplemente estaba haciendo lo correcto, dijo Belle, devolviéndole levemente la sonrisa, pero no podía sacarse ese mal presentimiento de sus entrañas. Su intuición le decía que esto no había terminado. Que algo peor estaba por llegar, y pronto. Belle negó con la cabeza, ignorando la intuición que le gritaba. Lo que consideras correcto, Belle, es más de lo que he visto hacer a nadie, sin pedir nada a cambio, dijo. Belle estaba a punto de replicar antes de poner un dedo en sus labios y sonreírle, sabiendo lo que estaba a punto de decir. No cuentes la lanza o la armadura. Cualquier cosa que te haya dado como recompensa por mi necesidad de compensarte no cuenta ya que nunca lo pediste como pago. Belle cerró la boca al darse cuenta de que no lo había hecho. Pedía cualquier cosa a menos que ella prácticamente lo hubiera obligado a hacerlo. Belle suspiró antes de mirar hacia donde habían estado Raillain y su grupo. Pensando rápidamente en para qué podría servir esa intuición.
Su estadística de suerte no lo estaba quemando como lo hizo con Estia o cuando la gente intentó estafarlo, pero tampoco lo hizo para advertirle del complot de Kari. La capacidad de desarrollo podría ser muy selectiva a la hora de darse a conocer. ¿Pasa algo, Bell? Takara lo trajo de regreso mientras contemplaba cómo responder. Yo tengo un mal presentimiento, dijo Bell antes de notar que ella caminaba a su lado, mirando hacia el mismo lugar que él. Después de trabajar contigo durante poco más de 2 meses, aprendí que tus instintos son más precisos que la mayoría de la información. Confía en ello, te será de gran utilidad. Bell contempló sus palabras, sabiendo que eran ciertas. Después de todo, habían reunido información falsa hace un mes sobre una reunión entre la familia Pajo 1 y los Cobalt Vipers que resultó ser una trampa. Básicamente intentaron nivelar un edificio entero encima de sus cabezas. La única razón por la que lograron salir fue por pura suerte. Bell una vez más se bendijo por elegir suerte después de llegar al nivel 2. Eina y Estia tenían razón, realmente necesitaba esa habilidad de desarrollo en más de un sentido. Tal vez, no lo sé. Si algo surge de este sentimiento, entonces confiaré en él a partir de ese momento, dijo Bell mientras Takara asentía. Es tu elección. No tengo voz y voto en el asunto, y solo puedo darte consejos. Ella sonrió antes de indicarle que la siguiera. ¿Te importaría ayudarme con algo de limpieza?, preguntó mientras Bella asentía. No vio ninguna razón para negarse. Por supuesto, respondió antes de sonreírle. Gracias, Bell, dijo antes de llevarlo hacia un grupo de guardias. Guardias. Los pondré a todos ustedes al mando directo de este hombre a mi lado. Él supervisará la limpieza y Riko supervisará el transporte de los prisioneros. Trátenlo como tratarían a la realeza. Ella gritó, su tono cambió completamente a uno autoritario mientras Bella hacía un giro completo de 180 grados, mirándola boquiabierto. Realeza. Exclamó mientras comenzaba a tartamudear palabras incomprensibles. Sí, te has ganado el honor después de todo. Solo te pido que te asegures de que todo el equipo disperso sea rescatado y traído contigo. Parte de él puede ser de utilidad, y un aumento en nuestra armadura sin pagar nada ganado. No duele. Bell todavía estaba atrapado en su estupor mientras intentaba pronunciar sus palabras. Pero, no sé cómo liderar. Dijo mientras ella miraba por encima del hombro, sonriéndole antes de reírse. Confía en tu intuición, Bell. Como dije, te será de gran utilidad, más de lo que puedas imaginar. Bell no pudo hacer nada más que mirar mientras se alejaba, hacia Iriko, ladrando órdenes a cualquiera que estuviera fuera de lugar. Bell decidió negar con la cabeza y hacer lo que ella decía. Era su mejor elección en este momento. Todos, comiencen a buscar alrededor de las rocas elevadas alrededor del área de combate en el centro. Ahí es donde estaban parados y vitoreando antes de que todos llegaran. Una vez que hayan terminado, dejen lo que encontraron con este hombre aquí, quien supervisará y ordena todos los artículos recolectados. Además, ayuda a cualquiera que aún no haya terminado. Una vez que hayas terminado, dijo Bell, su voz claramente no estaba acostumbrada a guiar a la gente, haciendo que los guardias se miraran entre sí antes de asentir. Les dijeron que lo trataran como a la realeza, sería lo mismo que si fuera Asuka cuando era más joven. Sí, señor. Exclamación de cierre. Se escuchó un coro de reconocimientos a la orden antes de que se separaran, haciendo lo que les dijeron. Takara volvió a mirar a Bell, sonriendo ante su primer intento de liderar a la gente. No estuvo realmente mal para un principiante. La mayoría no sabría qué decir, al menos pudo dar un orden claro de qué hacer y estuvo lo suficientemente alerta como para asignar a alguien para que supervisara los artículos y los clasificara. Él tiene potencial, pensó para sí misma antes de darse la vuelta. Un pensamiento triste se le ocurrió. ¿Qué haría una vez que todo esto terminara? ¿Se iría? ¿Se rompería su conexión con un aliado tan maravilloso? Quizás, ¿lo hago un verdugo real? Son libres de entrar y salir del país cuando quieran. La única obligación que tienen es proteger al país en sus momentos más difíciles, como contra una amenaza a nivel nacional. No, ya nombré a mis 3 verdugos reales para mi tiempo como emperatriz,
Después de todo, según la ley, cada emperatriz o emperador podría solo otorgar el título de verdugo real a 3 personas, pensó, mientras reflexionaba sobre qué hacer para asegurarse de que no perdieran a un aliado como él. Las cosas fueron así para asegurarse de que los líderes no dieran el papel inútilmente a personas que no lo merecían. Estaban destinados a ser los mejores de los mejores, y Belle coincidió esa descripción al pie de la letra. Ella jadeó levemente al darse cuenta de algo, antes de sonreír. Un plan se formó en su cabeza cuando descubrió una forma de hacerlo funcionar. Se alejó, con la intención de hacer realidad su esperanza. Igual justo afuera del cañón, 2 horas después igual Asuka estaba positivamente agotada. Había corrido más tiempo del que creía posible, con solo una persona en mente como objetivo a alcanzar. Sus pulmones ardían con lo que parecía lava, llenándolos y derritiéndolos a un ritmo insoportablemente lento. Le dolían tanto los músculos que sentía como si su cuerpo estuviera a punto de cerrarse y colapsar por completo. Necesitaba encontrar a Belle y advertirle de lo que estaba pasando. 30 minutos antes no había pasado nada. De hecho, todo había salido perfectamente. Había recibido una de las últimas lecciones sobre política y diplomacia que estaba recibiendo desde entonces, habiendo sido muy felicitada por su maestro por su reciente progreso, principalmente por su papel de liderazgo en la operación con Belle. Le había enseñado tanto que su maestra sintió que no podía enseñarle nada más, lo que le provocó escalofríos vertiginosos por la espalda mientras casi gritaba de placer. Belle había causado tal efecto en su crecimiento como líder. Él le había dado algunos consejos que había aprendido de algún lugar que ella no conocía, muy probablemente por ser un aventurero, algo que ella necesitaba desesperadamente. Recordó que él le había dicho que prestara atención a la información, que usara su cerebro, del que él mismo había dicho que carecía, para hacer valer la situación y elaborar un plan. Utilizar todas las herramientas a su alcance para lograr sus objetivos. Cuando él mencionó su falta de inteligencia, ella quiso no estar de acuerdo, pero él le dijo con vehemencia que era verdad. Su falta de conocimiento táctico fue su mayor defecto. Simplemente no estaba hecho para eso. Él le había contado una historia de cómo alguien cercano a él, algo a quien llamaba partidario, había asumido ese papel por él, ayudándolo a aprender y a ser lo suficientemente bueno como para luchar solo, pero aún le faltaba. Fue entonces cuando comprendió el significado de la charla, escondido en sus palabras, deseando que ella misma se diera cuenta. Comprenda sus propias debilidades y felicítelas con alguien que desempeñe ese papel o solucione las cosas usted mismo. Esa era la lección que estaba tratando de darle. Algo que claramente había aprendido de la manera más difícil y que le estaba enseñando esa misma lección. Después de esa charla, admiró aún más a Belle, lo que antes había considerado imposible. Antes, ella lo había admirado como una persona confiable. Alguien en quien pudiera confiar para que la ayudara. Pero después de 2 meses de él riéndose con ella, planificando con ella, enseñándole diferentes lecciones basadas en sus propias experiencias, esa admiración se había disparado en forma de amor. No el romántico, sino el familiar. Él era como un hermano que ella nunca tuvo y nunca supo que deseaba. Ni siquiera se había dado cuenta de que algo faltaba hasta que se sintió así. Ahora, no podía imaginar un mundo donde él no estuviera en él. Un mundo en el que no podía confiar en él para animarla o ayudarla cuando estaba pasando apuros. Por esta razón su primer instinto había sido buscarlo a él, y no a su madre, después de que ella abandonó la finca y se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Todo había sido normal, ya que simplemente iba a salir a comprar algunas cosas después de que Eiko lo solicitara, cuando escuchó una conmoción. Marchando por la calle donde se encontraba un grupo de quiotes negros, desgastados y claramente enojados como el infierno. Rápidamente se escondió en un callejón cercano mientras pasaban, agradecida de que el hombre frente al cual supuso era del nivel 5, debido a la fuerza pura que emanaba en un aura que cualquiera podía sentir. Un aura a la que estaba acostumbrada alrededor de Belle. Sin dudarlo, atravesaron la puerta de la finca y entraron cuando ella comenzó a escuchar el choque de espadas, muy probablemente los guardias que no tenían ninguna posibilidad.
Sus ojos se llenaron de lágrimas al darse cuenta de lo que estaba pasando. Lo más probable es que estuvieran enojados porque el duelo no había salido según lo planeado, lo que la hizo suspirar de alivio internamente ante la confirmación indirecta de que Belle estaba bien. Un segundo después, dio un paso atrás antes de lanzarse a toda velocidad. Eso la llevó hasta aquí, corriendo a través del cañón hacia donde se suponía que estaba Belle. Había visto el mapa y tenía buena memoria. No fue difícil recordar dónde estaba. Después de todo, era el único cañón que había, algo fuera de lugar dentro del exuberante paisaje que normalmente estaba. ¡Ga! Ella gritó cuando sintió que sus piernas se retorcían de dolor mientras caía al suelo, de cara antes de agarrarse la nariz. Miró hacia abajo, antes de comprender lo que había sucedido. Se había desgarrado un músculo por esforzarlo demasiado hasta ese momento. Lo más probable es que su pierna no fuera utilizable durante la próxima semana. «Asuka», escuchó una voz detrás de ella que era demasiado reconocible. Su cabeza se echó hacia atrás cuando vio a su madre, parada allí con la mitad de un batallón de guardias detrás de ella, 2 de sus guardias personales a su lado. Su madre corrió hacia adelante antes de inspeccionar a su hija en busca de lesiones, y solo vio la que tenía en la nariz por la caída. «Madre». Ella salió entre sus pantalones. El estado en el que se encontraba no le impidió intentar sacarle las palabras. «Respira, hija, respira. Una vez que te calmes lo suficiente, di lo que ibas a decir», dijo Takara mientras su hija lo hacía. Usó una técnica que Bache les había enseñado a ella y a Adrienne, ayudándola a obtener el aire que su cuerpo necesitaba desesperadamente. «La propiedad está bajo asedio por los quiotes negros», dijo Asuka mientras recuperaba el aliento, haciendo que los ojos de su madre se agrandaran. «Maldita sea, tenía razón», murmuró Takara antes de levantarse y señalar a una persona. «Tú. Deja todo y transmite la información a Belle, ahora». El guardia se estremeció bajo su mirada mientras dejaba caer sus armas y corría con todas sus fuerzas. La emperatriz miró a Hiroto antes de asentir. «Muy bien, hombres. Quiero que se dividan en 2 escuadrones separados. El escuadrón 1 llevará a los prisioneros al destino original. El escuadrón 2 me seguirá, aseguraremos la propiedad de Tanjo 1. Han sido demasiado valiosos durante esta crisis, y no podemos fallarles ahora», gritó mientras los vítores de los guardias lo ahogaban. La casa Tanjo 1 y Belle básicamente se habían vuelto legendarias dentro de la guardia y los regimientos militares. Tener la oportunidad de devolverles el dinero por su ayuda era algo que nadie quería perderse. «Muy bien, entonces hombres, como en el entrenamiento. Muévanse», gritó mientras avanzaba, dividiéndose en 2 escuadrones, haciendo una línea clara entre los 2. Uno de los guardias reales levantó a Asuka y la cargó ya que ella realmente no podía caminar en su estado actual. Su madre se adelantó y le sonrió a su hija. «Estoy realmente orgullosa de ti, mi maravillosa hija. Has superado mis expectativas más de lo que podía esperar», dijo en elogio mientras Asuka no podía evitar sonrojarse de un color escarlata profundo mientras sonreía. «No fui todo yo. Belle me enseñó muchas cosas que mi maestro no me enseñó», dijo, recordando cómo él la ayudó. «Oh. ¿Qué tal si me lo cuentas en el camino de regreso?». Asuka asintió mientras se alejaban, sin darse cuenta de la tragedia que se avecinaba. «Igual de vuelta con Belle, igual campana». Escuchó a alguien gritar mientras se daba la vuelta. La búsqueda de basura había ido bastante bien. Mejor de lo que esperaba, ya que habían rescatado algunas espadas, lanzas, cuchillos de alta calidad e incluso algunos objetos mágicos que eran raros. Belle notó que el hombre que lo había llamado era un guardia que jadeaba cuando llegó hasta Belle. «Oye, cálmate», dijo Belle mientras agarraba al hombre, sosteniéndolo mientras jadeaba, tratando de recuperar el aliento. «Estate», dijo mientras Belle fruncía el ceño, su estómago daba un vuelco, diciéndole que esto no era bueno. «¿Qué fue eso?». «No lo entendí del todo», dijo Belle antes de que el guardia lo mirara. Los quiotes negros restantes atacaron la finca Sanjo 1. Los ojos de Belle se abrieron mientras su estómago daba vueltas varias veces. Debería haber escuchado a la emperatriz.
Ella le había dicho que confiara en su intuición y en su instinto, y resultó que tenían razón. Belle estaba a punto de salir corriendo antes de darse cuenta de algo. Realmente no podía irse sin asignarle a alguien el papel de supervisar todo. Se volvió hacia el guardia antes de darle una mirada determinada. Tengo que irme. Tú te harás cargo aquí. Deberías saber qué hacer. Belle dijo mientras los ojos del hombre se agrandaban. El hombre que supervisaba el arsenal lo escuchó y asintió con la cabeza. Antes de que el guardia pudiera decir algo, Belle desapareció de la vista, corriendo por el cañón lo más rápido que pudo. No había tiempo que perder, mientras su falna estuviera sobre su espalda, significaba que al menos Erebus estaba a salvo. Bache debería poder defenderse un poco, pero con su embarazo, tendría más problemas de lo habitual, especialmente contra Raylan. Lo había visto levantar su espada antes de alejarse. Estaba llegando rápidamente a la salida de la mansión y vio al grupo que se había alejado, preparándose para separarse. Notó a Asuka, sostenida en uno de los brazos de los guardias, sonriendo levemente por su seguridad antes de pasar corriendo, sin perder el tiempo allí ya que tenía un objetivo en mente. ¡Guau! Escuchó a un guardia gritar, lo que le hizo mirar hacia atrás y ver las miradas de sorpresa en los rostros de la gente. Todos excepto la emperatriz y Asuka, quienes miraban en dirección a Belle mientras este desaparecía rápidamente dentro del bosque. Buena suerte, Belle escuchó decir a Asuka. Estaba en silencio en sus oídos debido a la distancia que había recorrido, pero aún así lo escuchó y mentalmente le prometió que los salvaría. Una vez que llegó a la ciudad, corrió por la calle principal, abriéndose paso fácilmente entre la concurrida calle mientras escuchaba quejas de la gente detrás de él después de pasarlos. Los ignoró a medida que se acercaba más y más a su destino, antes de detenerse en seco, con los ojos muy abiertos hacia el horizonte sobre los edificios. Fumar. Pensó antes de darse cuenta de algo que le provocó un escalofrío por la espalda. Venía de la finca Tanjo 1. Belle corrió hacia adelante más rápido que antes, activando instantáneamente su flagelo, ignorando las posibles consecuencias para las personas a su alrededor. Puede que se asusten, pero no les harán daño. Su velocidad aumentó dramáticamente al instante, cuando llegó a la finca más rápido de lo que pensaba. Saltó la pared antes de ver a Bache, golpeando a una persona con cuidado para no esforzarse demasiado. A su lado estaban, pociones. Una persona intentó acercarse sigilosamente a ella y vio claramente que estaba a punto de agarrarlo, pero Belle aterrizó junto al hombre, agarró su cabeza y la estrelló contra el suelo. Campana. Escuchó a Bache gritar mientras ella retrocedía hacia él. Bache. ¿Dónde está Erebus? ¿Dónde están Adrienne y Eiko? Preguntó frenéticamente mientras Bache señalaba hacia la pequeña casa. Erebus está ahí. Lo golpearon bastante, pero estará bien. Eiko no estaba en la casa según Erebus, pero ella miró hacia abajo con tristeza. No sé dónde está Adrienne. Estaba en la finca pero no pude encontrarla. Bache parecía estar a punto de derrumbarse. Normalmente, Belle habría tratado de consolarla, incluso cuando él todavía estaba tratando de encontrar una manera de perdonarla de verdad, pero estaba demasiado consumido por el peor escenario posible. Corrió dentro de la casa, buscando en cada habitación de arriba a abajo, buscando cualquier señal de Adrienne. Buscó frenéticamente en cada escondite que se le ocurrió, pero fue en vano. Después de que pasaron 45 minutos, los otros guardias liderados por Hiroto llegaron y Belle buscó cada rincón varias veces. Belle estaba tambaleándose, mientras su mente daba vueltas. La habilidad de desarrollo psicológico estabiliza su estado mental, pero no hace nada para aliviar su consternación y miedo por lo que podría haberle sucedido a Adrienne. ¿Qué harían? Una cosa que había aprendido en los últimos 5 meses era que las personas malas harían lo que nunca podrías imaginar. Belle cayó de espaldas mientras se agarraba el cabello, las puntas ocultaban la parte superior de su rostro mientras sus dientes rechinaban entre sí y sus labios temblaban. Belle se giró hacia un lado y vio a Bache sentado allí, mirando su mano como si le hubieran hecho daño de alguna manera. Belle podía entender.
Había dejado acercarse a Adrienne, la primera persona desde su hermana, y ahora podría estar viva, muerta o algo peor. Belle no pudo evitar pensar en el resultado de la misión de hoy. Habían ganado, pero al mismo tiempo perdido. El enemigo había perdido la mayor parte de sus fuerzas, pero también había perdido una gran parte de su moral. Bache. Campana. Levantó la vista y vio a Eiko entrando corriendo por las puertas rotas. Primero se inclinó junto a Bache porque era la más cercana. ¿Qué pasó?, preguntó después de ver nuestra condición. Adrienne, comenzó Bache con tristeza mientras Eiko sacudía la cabeza y daba un paso atrás. Ella estaba, no, Eiko la agarró del cabello mientras comenzaba a caminar, con los ojos muy abiertos. Se la llevaron, llegamos demasiado tarde, finalizó Belle para Bache, ahora sentado, mirando hacia su regazo con desesperación. Entonces necesitamos recuperarla. Eiko gritó mientras Bella asentía. Lo sé, pero no sabemos por dónde empezar. No volverán a ninguno de sus antiguos escondites ya que aprenderemos todo de los que capturamos, lo que los coloca en cualquier lugar, explicó Belle mientras Eiko comenzaba. Incrédulo ante Belle. Entonces, ¿qué hacemos?, preguntó mientras la esperanza comenzaba a disminuir en su voz. Belle lo agarró de la muñeca, sin confiar en no romper nada más que agarrara, y se obligó a calmarse y aceptar la situación actual. Su capacidad de desarrollo ayudó enormemente. Después de un par de minutos, Belle aceptó la situación y se puso de pie mientras sus ojos se contraían en una emoción que no había sentido tan fuerte desde que los familia. Enojo, voy a salir, dijo simplemente mientras tomaba su lanza y caminaba hacia la puerta. Guau. ¿Qué quieres decir?, preguntó Eiko, Bache también mirándolo. Voy a buscarlos, no importa el tiempo que tarde, y les voy a hacer pagar. Nadie amenaza a mi familia, dijo, con la voz un escalofrío que nadie había escuchado salir de su boca. Belle. Eiko intentó salir, pero antes de que pudiera hacer algo, se usó el látigo y desapareció, recogiendo un par de pociones de la bolsa de Bache. Espera, Adrienne. Ya voy, fue el último pensamiento de Belle antes de sucumbir a su misión, haciendo un juramento de no parar hasta que hubieran pagado y Adrienne estuviera a salvo. Igual en la cima del castillo Yume, igual Belle miraba alrededor de la ciudad con ojeras. Estaba realmente cansado ya que ha estado mirando la ciudad sin parar y actuó como ángel guardián durante los últimos 3 días. No ha pegado ojo y no se ha relajado desde la noche anterior al desafío. Poco a poco ha ido avanzando en cuanto a dónde Raylan había llevado a Adrienne y, además, se había ocupado de innumerables pequeños grupos de bandidos durante ese tiempo. Se había alojado en un conjunto específico de casas en el distrito residencial que, según la emperatriz, no tenían viviendas. Hablando de ella y básicamente todos los demás habían intentado que descansara sin éxito, ni siquiera Erebus había podido calmarlo, la persona que mejor lo conocía. Estaba claro que se estaba esforzando demasiado, incluso con su estatus. Su resistencia era impresionante, pero no infinita. Belle también lo sabía a regañadientes y sabía que no podía seguir así, pero se negó a darse por vencido. Las pistas que había obtenido eran de 2 de los 10 miembros restantes de Black Quixotes que habían escapado y que había conseguido. Incluso en su estado, su ira no lo consumía lo suficiente como para hacer algo de lo que se arrepentiría. Solo los dejó en un estado que garantizaba que no vendría resistencia cuando llegaran los guardias. Belle miró hacia los edificios en los que probablemente se encontraba Adrienne, antes de inclinarse hacia el borde de la torre en la que se encontraba. Se dejó caer mientras lentamente se inclinaba más cerca del edificio antes de empujarse fuera de él, ralentizando su descenso e impulsándolo hacia su destino deseado. No podía volar, pero al menos podía hacer esto para acelerar el viaje. Aterrizó en uno de los tejados, rodó antes de saltar entre los tejados, habiéndose acostumbrado a correr libremente en este tipo de entorno durante estos días. Una vez que llegó al complejo de apartamentos, sacó su lanza y un cuchillo. Esta vez no se contuvo. Iba a entrar con todo lo que tenía, tal vez no Argonaut, pero sí todo lo demás. Belle cerró los ojos mientras caminaba sobre el techo de uno de los edificios. Escuchar cualquier cosa anormal.
Después de que no notó nada, pasó al siguiente, luego al siguiente y al siguiente. Finalmente se dio cuenta de algo. Sonaba como una voz que reconocía. Alguien a quien había conocido durante su duelo. Raylan. Te tengo, pensó Belle mientras se dejaba caer al suelo, asustando a un grupo. Lo siento, les pediré a todos que salgan de aquí y advertiré a todos los que estén dentro del edificio que hagan lo mismo. Las cosas podrían empeorar pronto y no quiero lastimar a nadie, dijo, sin mirarla. Mientras miraba a la puerta del sótano. La gente que vio esto no fue una broma, simplemente hicieron eso. Pronto, el área se vio sumida en un pánico total cuando la gente fue evacuada, y la historia se tergiversó a medida que se contaba entre las personas. Belle lo ignoró y bajó al sótano. Podía escuchar a algunas personas hablando, una voz que reconoció mientras su ira volvía a aumentar. Apretó con fuerza su lanza y su cuchillo antes de patear la puerta con tanta fuerza que se convirtió en astillas cuando los hombres se levantaron. Raylan no está aquí. Lo más probable es que esté en otra habitación, pensó Belle mientras entraba. Los hombres lo rodeaban antes de apresurarse al mismo tiempo. Belle enfundó sus armas antes de atacar a uno de los hombres, golpearle el estómago con el puño y enviarlo volando hacia una mesa, haciendo mucho ruido. Al segundo siguiente, Belle había hecho lo mismo con las otras 6 personas alrededor, y todas terminaron en diferentes lugares, ya sea agrietando ligeramente la pared o pegando diferentes objetos. ¿Qué demonios está pasando aquí? El aura de Belle explotó instantáneamente con el aura roja intimidante de su habilidad ante el sonido del ruido del hombre. Miró por encima del hombro, mirando hacia abajo con los ojos parcialmente cubiertos por su cabello. Para Raylan, Belle parecía una mierda, pero podía sentir la diferencia en su aura casi instantáneamente cuando rápidamente preparó su espada ante la amenaza. Tú, comenzó Belle con una voz escalofriante, atacaste mi casa. Heriste a mi dios y te llevaste a alguien que veo como familia. Su voz se hizo más aguda mientras su ira comenzaba a consumir todo su ser. Una llama se encendió en su núcleo, de color negro como boca del lobo, mientras comenzaba a arder. Si Ice lo hubiera visto ahora, habría mirado con desesperación al ver eso mismo que despreciaba de sí misma naciendo dentro de alguien que era tan puro. Belle se dio la vuelta y miró hacia arriba, directamente a Raylan con una mirada tan fría que podría congelar un desierto. Me quitaste todo, Raylan dijo mientras hacía todo lo posible para soportar el ataque mental. Terminemos esto, dijo Belle mientras sacaba su cuchillo y su lanza antes de correr hacia adelante. Mientras empujaba su lanza tan fuerte como podía, la lanza se desvió por poco y vio a Raylan estremecerse ante la velocidad. ¿Qué? Él exclamó. Su velocidad era irreconocible. Había aumentado tanto su poder que lo estaba dominando por completo. Antes de que fueran emparejados, pero esto era como si hubiera subido de nivel y progresado durante meses en 3 días. Belle no le dio tiempo a Raylan para hacer nada ya que Belle disfrutaba del poder que le daba la habilidad. Alguien con quien antes era tan difícil luchar ahora estaba siendo arrinconado fácilmente. La habilidad de su oponente ya había sido activada, pero no fue suficiente. Belle empujó su lanza con más fuerza esta vez, y sintió que rompía piel y carne cuando Raylan hizo un sonido de dolor. ¡Ga! Gritó antes de que Belle sacara la lanza antes de saltar en el aire y patearlo de regreso a la habitación de la que salió. Raylan. Escuchó la voz de una persona amortiguada por una máscara. Belle entró en la habitación y vio a la persona que sabía que era el dios de Raylan y a una persona más con una máscara diferente. Raylan. Belle pensó simplemente antes de apuntarles con su lanza en advertencia de que no interfirieran. Belle clavó su lanza en la pierna de Raylan, hundiéndola por toda la pierna hasta el suelo. Belle se sentó a horcajadas sobre el hombre antes de agarrar su barbilla y acercarse a su cara. Esto es venganza, dijo fríamente antes de comenzar a golpearlo, una y otra vez. Una y otra vez mientras sentía que los huesos se rompían bajo su puño. Apenas se dio cuenta de los ruidos a su alrededor cuando escuchó al gorgoteo del líder debajo. Sacó uno de sus cuchillos y apuntó al corazón de Raylan, antes de empujarlo hacia abajo con todas sus fuerzas.
Una imagen de mechones dorados, parada frente a él, con los ojos mirando hacia abajo con un ceño decepcionado y se quedó paralizado. Su golpe se detuvo justo cuando rompió la piel, solo goteando un poco de sangre, pero sin causar ningún daño real. La llama negra se disipó y desapareció mientras miraba horrorizado al hombre debajo de él. Casi había vuelto a hacer lo mismo, casi había matado a alguien sin pensar. Belle saltó y se arrastró hacia atrás mientras Raylan lo agarraba por los costados, inclinándose hacia un lado, dejando que la sangre que había estado llenando su boca y garganta fluyera hacia el suelo. Belle se miró las manos y estaba temblando. Casi había matado a alguien otra vez, casi había cometido el mismo error que había decepcionado a Ice otra vez. Belle se estremeció ante eso, reprendiéndose mentalmente a sí mismo por haberse consumido por la ira. Miró a los dos dioses que miraron a Belle con sorpresa. Gracias por perdonarlo, dijo Fujin a través de su máscara mientras Belle sacudía la cabeza. Él todavía irá a la cárcel, pero yo, no puedo. No puedo matarlo. No soy yo, dijo mientras se levantaba. Belle estaba a punto de caminar hacia los dioses para preguntar dónde estaba Adrienne antes de que sus sentidos detectaran a alguien más en la habitación. Algo que no se dio cuenta en su estado de ira consumida. Se giró y miró horrorizado lo que estaba viendo. Adrienne estaba en una silla, atada con una cuerda alrededor de la boca. Sangraba profusamente y estaba terriblemente pálida. Belle corrió hacia ella mientras le sacaba la cuerda de la boca. En el momento en que lo hizo, ella tosió sangre, lo que asustó mucho a Belle. Una vez que la liberó, ella instantáneamente colapsó en sus brazos cuando él se abrió aturdido. Señor, Belle, dijo en voz baja y sonrió levemente. Adrienne. Espera, bebe esto. Belle sacó una poción mientras intentaba dársela pero ella se negó. No, las pociones no recuperan la sangre, dijo, su mensaje era claro. Los ojos de Belle se abrieron cuando comenzó a sacudir la cabeza frenéticamente, las lágrimas comenzaron a amenazar con caer. No, dijo cuando realmente se dio cuenta de lo que ella quería decir. Había perdido demasiada sangre. No había forma de salvarla. Lo siento, dijo mientras Belle sacudía la cabeza, las lágrimas comenzaron a caer mientras su corazón se contraía con fuerza. Por favor, no me dejes, yo, no puedo. Solo puedo, fue interrumpido cuando su voz le falló, un nudo en su garganta se hizo sentir mientras sollozaba. Dile a Bache, la amo, ella era, como una madre, para mí, tú, un padre. Las lágrimas de Belle corrían cuando escuchó a un grupo de personas entrar a la habitación. Notó que uno era alguien familiar. Ono escuchó la voz de Asuka mientras Belle lloraba. Miró a Adrienne y vio sus ojos en blanco, inmutables mientras su rostro se contraía de dolor como, no, por favor. Por favor, no hagas esto Adrienne. Di algo por favor. Belle gimió mientras la sacudía, antes de inclinarse hacia adelante con la cabeza sobre su pecho, las lágrimas manchaban su ropa manchada de sangre mientras lloraba en su forma fallecida. Asuka cayó al suelo frente a Belle, las lágrimas caían por sus ojos mientras los cerraba, su rostro se contraía de dolor antes de extender la mano y cerrar los ojos. Yasuaka ni, watashi no imto, dijo con tristeza antes de abrazar la forma de Belle y Adrienne, llorando mientras sus lamentos continuaron durante toda la noche. Ese es el capítulo y hombre, me siento deprimido al escribir esto. Esperemos que Belle se mantenga unido después de esto. Para cualquiera que se lo pregunte, lo que Asuka traduce como descansa en paz, hermana mía. De todos modos, espero verlos a todos la próxima vez. Primero anterior capítulo 10 de 66 siguiente.